Comienza Cristo Corazón Vivo con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro. Venid a mí, todos los que estáis cansados. Como siempre y puntual a la cita, cada 15 días, seguimos comentando la encíclica bellísima del Papa Francisco Dilesis Nos sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Precisamente hace unos días anunciaba el Papa León XIV otra encíclica también, mejor dicho, era una exhortación apostólica, Dilesis Tes, también donde cita muchísimo a Dilesis Nos, y es como también parece ser que ha estado muy presente el Papa Francisco en esa encíclica que pensaba quizás, o esa exhortación pensaba quizás mostrarla al mundo y publicarla, y que León XIV lo ha hecho con una llamada muy fuerte que brota de ese corazón de Jesús al servicio de los más pobres. Dilesis nos habla de ese corazón que tanto ha amado al mundo, y Dilesis Tes, que es también del Papa León XIV, pero que se ve la mano del Papa Francisco, es una llamada como ese corazón nos tiene que llevar a lo más profundo del servicio y del amor a los más pobres, entendiendo por pobres toda persona carente de amor, carente de salvación, carente de lo que realmente nosotros estamos llamados a vivir y a entregar nuestra vida. Vamos entonces a continuar con, como siempre hacemos, el esquema es muy sencillo. Estoy en el número 92, amor que da de beber. Probablemente el Papa en Dilesis Nos, el Papa Francisco, tiene presente el famoso texto de la samaritana, dame de beber, cuando le pide a Jesús a esta mujer que le dé de beber, ¿no? Pues el Papa en el número 92, vamos a ir a hacer como siempre comentando, después dejamos una canción, otros dos comentarios y por último también igual, para ir avanzando en este comentario de esta preciosa encíclica Dilesis Nos del Papa Francisco. Amor que da de beber. Dice en el número 92, para los que tenéis conmigo la encíclica del Papa, dice así en el número 92. Volvamos a las Sagradas Escrituras, a los textos inspirados que son el principal lugar donde encontramos la revelación. En ellas y en la tradición viva de la Iglesia está lo que el mismo Señor ha querido decirnos para toda la historia. A partir de la lectura de textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, recogemos algunos efectos de la palabra en el largo camino espiritual del pueblo de Dios. Y se habla primero de esa sed del amor de Dios, esa sed del amor de Dios. Y es el número 93, presenta un Dios sediento, un Dios que tiene sed de nuestro amor, ¿no? Cuando Jesús va al pozo de Jacob, que tenía que pasar por Samaria, dice el texto de Juan 4, no dice ni mucho ni menos que tenía que pasar allí obligatoriamente, sino que va porque quiere encontrarse con el amor de esta mujer, quiere encontrarse precisamente con esta mujer samaritana, pecadora en sus entrañas, que tiene un deseo inmenso de encontrarse con el amor de Dios. Y por eso Jesús tiene sed concretamente del amor, tiene sed concretamente de nuestro amor, tiene sed concretamente de ser amado. Él nos amó primero, pero Él tiene sed de que nosotros tengamos sed de su amor. Por eso en el número 93 dice así: la Biblia muestra que el pueblo que había caminado por el desierto y que esperaba la liberación, se le anunciaba una abundancia de agua vivificante. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Fijaros que este texto es el texto de Laurietis Aquas, del Papa Pío XII, la gran encíclica antes del Concilio Vaticano II sobre el corazón de Jesús. Y dice así: los anuncios mesiánicos fueron tomando la forma de un manantial de agua purificadora. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Pondré en ustedes un espíritu nuevo. Es el agua que devolverá al pueblo una existencia plena, como una fuente que brota del templo y derrama vida y salud a su paso.
vi que a la orilla del torrente de uno y otro lado había una inmensa arboleda, hasta donde llega el torrente. Tendrán vida todos los seres vivientes. Cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas y habrá vida en todas partes a donde llega el torrente. Mirad, esto es muy característico también de Dilesis Nos y del Papa Francisco, ¿no? Citar muchos textos del Antiguo Testamento. Aquí está hablando de esa sed que tiene el pueblo en el desierto, y ese deseo de beber del agua viva, del agua fuente, de saciar esa sed. Y por eso el pueblo siente en su corazón esa sed que le abrasa, ¿no? Y cuando se queja de esa sed, es precisamente Moisés el que con una especie como de vara toca el pedernal y sale agua y pueden beber esa sed que tenía el pueblo, para que verdaderamente sea saciada la sed. En el fondo, fijaros, está en este texto lo que Jesús, que dice Juan 7, en la fiesta de los tabernáculos, él también gritó como sacerdote, allá en medio de esa fiesta, dijo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, y de sus entrañas brotarán torrentes de agua viva, ¿no? Ese corazón de Jesús que es la fuente del agua viva, ese corazón vivo de Jesús que sacia nuestra sed de amor y de esperanza. Ese agua viva de Cristo que brota de ese costado abierta, que curiosamente viene a decir ahí los grandes exégetas, sobre todo la Poterí, todos y muchos especialistas en San Juan, que habla como por una parte que es verdad que ese corazón de Jesús es la fuente de agua viva que sacia nuestra sed de vida y de amor, de salvación. Pero también todo creyente está llamado por el bautismo también, en cierta manera, a que seamos también nosotros y que seamos instrumentos de ese amor de Dios para también ayudar, y eso sería nuestra vida apostólica, nuestro celo pastoral, nuestra entrega a los hermanos, para también saciar la sed de un mundo que se muere verdaderamente de pena y de tristeza, porque no ha encontrado la fuente de agua viva, y porque, como dice preciosamente también los profetas, con muchísima crudeza, pero también con mucha realidad, son muchos los que beben de aguas estancadas, de aguas putrefactas, ¿no? Y el Señor lo que nos invita a beber del agua limpia y el agua pura que brota de ese corazón abierto. Por eso el Papa siempre que recrea muchos aspectos para presentar el corazón de Jesús al hombre de nuestro tiempo, con toda su realismo, con toda, podríamos decir, de lo que siempre ha sido, de lo que realmente es sustancialmente esta espiritualidad, este corazón de Jesús, que yo repito hasta la saciedad, que brota en la tarde del Viernes Santo, cuando Juan, María con la Magdalena contemplan a Jesús como la fuente de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Mirad al que está traspasado. Podríamos decir cada uno de nosotros con este texto del número 93 que el Papa Francisco nos ha comentado, podríamos decir que cuando Jesús hace la promesa: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, y de sus entrañas brotarán torrentes de agua viva, cuando Jesús dice en la fiesta de los tabernáculos, dice esta promesa, podríamos decir, ¿cuándo la cumple? Hace una promesa, pero ¿cuándo la cumple? Pues cuando abre su costado y se abre su corazón y ve Juan que aquel corazón traspasado se convierte en la fuente de agua viva, en la fuente de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. En el fondo, lo que tenemos, y hay como una especie de una vivencia profunda del amor de Jesús, de una vivencia profunda, es que tenemos, como dice San Bernardo, que acercarnos todos a beber de la fuente de la salvación. Dice San Bernardo que tenemos que poner los labios en esa fuente y beber del néctar del amor, del néctar de la salvación, del néctar de la paz, del néctar de la alegría que brota de ese corazón abierto de Jesús. Es importantísimo para nuestra vida y para nuestra existencia vivir esta experiencia profunda, profundísima, ¿no?,
de conocer ese amor del corazón vivo de Cristo, ese amor que tanto nos ama, ese amor que está continuamente entregando la vida, ese amor que está y que nos lleva a una vida plena. Y para eso tenemos que acercarnos con los grandes místicos también, y por supuesto con la Virgen nuestra Madre, junto a la cruz con San Juan, el carisma petrino, con María Magdalena como pecadora, para que nos acerquemos todos a beber con gozo de la fuente de la salvación. Que nadie se quede sin acercarse a beber de esa fuente, que quizás sedientos, que quizás que hemos buscado en aguas putrefactas el saciar nuestra sed, sabiendo que ahí no puede encontrarse ni la paz, ni la felicidad, ni la salvación, que busquemos siempre en el agua viva, que es ese agua que brota del costado abierto de Jesús, que podamos beber de la fuente de la salvación y descubramos siempre y constantemente en nuestra vida y en nuestra existencia que nada ni nadie nos podrá arrebatar el amor de Jesús. En el fondo es todo lo que subyace bellísimamente en esta encíclica Dilesis Nos del Papa Francisco, que por cierto es muy citada en Dilesis Tes de León XIV, prácticamente recorre toda la encíclica Dilesis Nos, pero aplicándolo al servicio y a la evangelización de los pobres. Pero es precioso porque en el fondo lo que viene a decir en este sentido continuamente el Papa Francisco es ese texto de la carta a los Romanos 8, que tiene que ser fundante en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Jesucristo. ¿Quién nos podrá arrebatar, quién nos podrá quitar el amor de Jesucristo? Ni la aflicción, ni la angustia, ni la persecución, ni el peligro, ni la espada. Nada nos podrá arrebatar. En todo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Él nos amó. Esto es lo que repite de una manera tan clara, tan profunda, tan sencilla en todos los textos el Papa Francisco en Dilesis Nos, y que nosotros ahora vamos a escuchar este cántico que nos ilumina y nos introduce en este misterio de que Él nos amó primero. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado
siempre he ido, aún a veces esté cargado. Yo he sido tu mejor amigo. El Papa, en el número 94, es el Papa Francisco, en Diles no dice así, un texto que como todo es de una profundidad y de una sencillez inmensa. Dice así el Papa: la fiesta judía de las tiendas, Sukkot, que recordaba los 40 años en el desierto, poco a poco había asumido el símbolo del agua como un elemento central, e incluía un rito de ofrenda de agua cada mañana, que se volvía muy solemne el último día de la fiesta. Se realizaba una gran procesión hacia el templo, donde finalmente se daban 7 vueltas en torno al altar y se ofrendaba a Dios el agua en medio de gran algarabía, ¿no? Es muy hermoso, ¿no? Siempre ha estado muy presente el texto del agua, ¿no? Por eso viene en el número, vuelvo a repetir otra vez, el Papa en el número 95, que completa, dice así: el anuncio de la llegada del tiempo mesiánico se presentaba como una fuente abierta para el pueblo. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica, y ellos mirarán hacia mí, al que ellos traspasaron. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, a fin de lavar el pecado y la impureza. Fijaros que en el fondo estos 2 números que vamos a comentar, desde el planteamiento que hace el Papa Francisco desde la fiesta judía de las tiendas y el anuncio de la llegada del tiempo mesiánico, se habla como de una fuente de agua viva. Uno cuando ve cómo ha recreado siempre la mística, la idea de que el Señor es la fuente de agua viva, ¿no? Uno recuerda a San Juan de la Cruz cuando repetía: qué bien sé yo la fuente o la fonte que emana aunque es de noche. Es decir, aunque eso todos tenemos experiencia también en nuestra propia vida, ¿no? A veces en estos pueblos que dicen que hay fuentes que no dejaron nunca de echar agua, incluso cuando había profundas sequías en los pueblos, ¿no? Y de esas fuentes que se escuchan desde todos los lugares del pueblo a veces, ¿no? Estos pueblos que tienen una fuente, que pues uno descubra algo aplicado al Señor y a lo que el Papa nos recuerda en estos 2 números, pues algo parecido. Esa fuente que brota de su corazón es una fuente que no dejará nunca jamás de brotar. Incluso aunque venga época de sequía, aunque venga épocas difíciles, y que se puede
escuchar desde todos los lugares la fuente que emana y que nos puede hacer descubrir que la fuente del agua viva es una fuente que nos ayuda a vivir siempre con una profunda esperanza. La esperanza no defrauda nunca porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Fijaros que aquí podemos unir en este jubileo de la esperanza, para ser testigos de esa esperanza y testigos del amor de Cristo, podemos cada uno de nosotros en nuestra propia vida, ¿no? Podemos siempre vivir descubriendo esta maravilla de las maravillas que es el amor de Dios. Y cuando descubrimos esta maravilla de las maravillas del amor de Dios, descubrimos esta experiencia que tiene el pueblo siempre sediento de búsqueda del agua. Para San Juan el agua siempre es la vida. El agua que brota hasta del corazón de Jesús, brotó sangre y agua, es esa fuente de la salvación, ¿no? Y también está muchas veces relacionada también con el Espíritu Santo, con el Espíritu, ¿no? Ese sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Ese gozo de la salvación es el Espíritu Santo que se nos da precisamente para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y se nos da esa fuente y ese agua para que transforme nuestro corazón seco y herido en que realmente sea un corazón lleno de la experiencia del amor de Dios. Y esto también para transmitirlo a todos los sedientos, a todos los heridos del camino, a todas las personas que se encuentran en nuestra vida, a todos los que necesitan que nosotros descubramos ese amor de Dios. Por eso San Juan, siempre que habla de agua, siempre está de fondo la vida, esa vida que nos ha traído Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, Jesucristo es el camino de la vida verdadera. Es el camino de la vida verdadera. Por eso acudimos a Él y sabemos que quien acude al Señor nunca queda defraudado. Sabemos que quien acude a su corazón encuentra ese refugio en su corazón y encuentra esa fuente y encuentra esa puerta siempre abierta, que como los hijos pródigos cuando vuelven cansados, agobiados, angustiados de la vida, se encuentran con que la puerta del corazón de Cristo es una puerta que realmente está siempre abierta. Siempre recuerdo cuando he escuchado muchas veces a los jóvenes cantar, qué suerte es tener un corazón sin puertas, qué suerte es tener las manos siempre abiertas. Esas manos abiertas de Jesús, ese corazón abierto de Jesús, esa fuente de agua viva que siempre brota, aunque sea de noche, y que se puede escuchar su latido y se puede escuchar el caer de ese agua desde cualquier lugar que estamos, a veces en la noche, aunque sea oscura. Oye, qué bien sé yo la fuente que emana, aunque es de noche, y esa fuente verdaderamente sacia nuestra sed de amor, nuestra sed de esperanza, nuestra sed de alegría. Por eso tenemos que buscar mucho y acercarnos mucho a ese corazón traspasado de Cristo, a esa fuente de agua viva, a ese descubrir cómo al final el pueblo sediento, como hemos visto en el desierto, que murmura contra Moisés, que piensa que Moisés le ha sacado allí para dejarlos morir de hambre y de sed, y entonces Moisés pues invoca al Señor, le pide que le dé, y con esa señal, abriendo ese pedernal, empieza a brotar esa agua que saldrá y abundante, como lo que lleva el Señor siempre, sacaréis aguas con gozo abundante de la fuente de la salvación. Y cuando uno pues bebe de esa fuente, esa agua, pues tiene presente también la misma idea del Calvario. De Juan. ¿Por qué Juan parece que se vuelve como loco? Juan parece como cuando ve esa fuente que brota, ¿no? Que sale el agua, ¿no? Parece como que mirarán al que traspasaron, mirad esa fuente, está la fuente de la salvación, ¿no? En la película de Gibson ha recreado precisamente esta imagen del corazón traspasado como una fuente, que es un poco, se ve que está hecho de una manera como muy simbólica, pero lo ha hecho Gibson también tratando de descubrir lo teológico que está de fondo en esta imagen del costado traspasado como una fuente, ¿no? Y se ve que abre el costado,
longinos, con la lanza, y sale agua rosácea que inunda a todos los que están debajo de la cruz en el Calvario. Todos se llenan y todos se sacian y todos en cierta manera son lavados por la sangre del Cordero. Es como esa experiencia que ha querido recrear también, pero que está también, por supuesto, en un planteamiento teológico y en un planteamiento que a mí me parece que nos puede ayudar mucho a descubrir este beber del agua de la fuente de la salvación. Sobre todo porque también nosotros tenemos que descubrir que en esa fuente, que en ese corazón traspasado, hay una promesa de Jesús que está recogido en Mateo 11, que algunos dicen que es como una enciclopedia del corazón de Cristo. En ese texto de Mateo 11 hay una promesa de Jesús que se cumple también cuando abre su costado como fuente de salvación y de vida. Dice Jesús en Mateo 11, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Fijaros que esta es algo así como una fuente maravillosa donde podemos nosotros recrear y vivir esta experiencia de lo que significa beber de esa fuente de la salvación. En el fondo, cuando uno ha descubierto que Cristo abre su costado, nos abre a que podamos tener acceso a una confianza plena en Él, hasta poder decir lo que dice preciosamente San Pablo, que podemos repetirlo cada uno de nosotros, sé de quién me he fiado, y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Ese nada ni nadie nos podrá arrebatar el amor de Jesús, que nos lleva a vivir siempre, aun en medio de tantas experiencias que podemos tener todos, de sufrimiento, de dolor, en medio de nuestro mundo a veces tan complicado, donde descubrimos también cómo el Señor quiere presentarse como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como la fuerza y Él pide que cada uno de nosotros también, que siempre lo ha potenciado el corazón de Jesús, que colaboremos a la redención del mundo también, con la entrega de nuestra vida, con la unión también y sobre todo escuchando ese grito de Jesús como fuente de agua viva, como fuente de la salvación, que vuelvo a repetir, que aparece en el texto de Mateo 11 y que me parece que es un texto de mucha confianza y de mucha paz para el corazón humano. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. A pesar de las dificultades que tenemos en el camino y a pesar de todo, ¿no?, que está pasando por una enfermedad, por una depresión, por una angustia, por un sufrimiento, por un problema de todo tipo. Fijaros nuestros hermanos en Gaza y en tantos lugares en Ucrania, tantas guerras enquistadas, tantos sufrimientos, tantas personas que llevan años, meses esperando una paz que a veces parece más intermitente que otra cosa, ¿no? Y que sin embargo tantas personas que mueren destrozadas por tantos y tantos odios y venganzas. Pues todo esto en el fondo no es más que descubrir que verdaderamente tenemos que saciar nuestra sed de amor, y nuestra sed de amor no se sacia nunca con la venganza. Esa frase del padre Lacordaire, que yo le repito muchísimo a los chicos y chicas cuando les confirmo, es una frase que me impresionó mucho siempre, dice al padre Lacordaire: ¿quieres ser feliz en tu vida un instante? Un minuto, un segundo solo. ¿Quieres ser feliz? Véngate. Si te vengas, serás feliz un instante, un segundo. Pero si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Mira, la persona que perdona es la que no ha dejado entrar en su corazón un cadáver. Y como no ha dejado entrar en su corazón el cadáver, huele a vida su corazón, huele a paz, huele a esperanza, no huele a muerte. Por eso Jesús en la cruz, su vida huele toda la esperanza cierta de la resurrección. Si morimos con Él, viviremos con Él. Y esa esperanza se abre con su costado abierto como la fuente de la salvación.
sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Vamos a escuchar este cántico que nos recuerda estas ideas y esto para sobre todo tener momentos también de reflexionar y de pensar. Eso que tantas veces repito, crecer por dentro para servir por fuera. Vamos a escuchar este cántico. Mueve tú mis manos, toma aquí mi ser, ven, transforma todo y seréname, corazón de Cristo. Ven, libérame, mis contradicciones, a las certezas de fe, y lléname de tu amor. Misericordia y tu perdón, y lléname de tu amor, tu misericordia y tu perdón. Mueve tú mis manos, toma aquí mi ser, ven, transforma todo y seréname, corazón de Cristo. Ven, libérame, mis contradicciones, a las certezas de fe, y lléname de tu amor, tu misericordia y tu perdón, y lléname de tu amor, tu misericordia y tu perdón. Los últimos dos números que voy a comentar en esta tercera parte del Papa Francisco Dilesis Nos, en el número 96, a mí me ha encantado. 96 y 97 son auténticamente dos puntos de la encíclica del Papa Dilesis Nos de una profundidad increíble. Dice así: con un magisterio abierto, actual, pero siempre profundo y siempre cimentado en su amor profundo al corazón de Jesús. Dice así, en el número 96. Y esto no se podría escribir si realmente no tuviese una propia experiencia él de ese amor al corazón de Cristo. Dice así, número 96, a los que tenéis conmigo la encíclica en vuestras manos. Dice así: un traspasado, una fuente abierta, un espíritu de gracia y de oración. Los primeros cristianos inevitablemente veían cumplida esta promesa en el costado abierto de Cristo.
fuente de donde emana la vida nueva. Recorriendo el Evangelio de Juan, vemos cómo aquella profecía se veía plasmada en Cristo. Contemplamos su costado abierto de donde brotó el agua del Espíritu. Uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Allí el evangelista añade: verán al que ellos mismos traspasaron. Retoma así aquel anuncio del profeta que prometía al pueblo una fuente abierta en Jerusalén. Cuando ellos miraran al traspasado, la fuente abierta es el costado herido de Jesucristo. Es de una belleza este número 96 que comentando en este programa que les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, primado de España, les está hablando sobre algo tan precioso como es este número 96. Y dice así: en el fondo todo lo resume el Papa en que la fuente abierta es el costado herido de Jesucristo, que es el que sacia nuestra sed de la mayor herida que tiene el corazón humano, que es el no ser amado. Esa es la mayor herida, el no ser amado y no amar. Son la mayor herida que puede tener el corazón humano. Probablemente una persona que no haya sido amada, pero nosotros podemos decir todos que hemos sido amados por el corazón de Cristo. Pues probablemente le costará mucho amar. También es verdad que el que ama, uniéndose a Jesucristo, también acaba reconociendo todo el amor que descubre y que tiene y que le tiene, sobre todo el Señor, y también las personas que el Señor ha puesto a nuestro lado. Muchas veces vivimos con un corazón como herido, como siempre perdonando a los demás la vida, como si fuésemos, y nos encanta situarnos en una situación como de queja continua, ¿no? La queja que nunca nos hace felices y nunca haremos felices a los demás. Solamente puede ser feliz aquella persona que lo que hace es vivir en el agradecimiento de que el Señor todo lo que permite es para nuestro bien. Para los que aman a Dios todo les sirve para su bien, dice San Pablo. Por eso, si veis un poco, el Papa primero en este número 26 habla de un traspasado, de una fuente abierta, de un espíritu de gracia y de oración. Y habla también de los primeros cristianos que ponen su mirada en ese costado abierto de Cristo. Fijaros que esto es lo que ocurre con el resucitado. Cuando Cristo resucitado se aparece a los apóstoles, no les dice en el cenáculo ni a Tomás, mira mi cara, ni mira mis ojos. Dice, mira mi costado abierto, mira mis manos abiertas, mira mi corazón abierto, mira mi costado abierto. ¿Por qué mira mi costado abierto? Porque en ese costado abierto de Jesús, en ese costado abierto del Señor, está la fuente de la salvación y de la vida. Esa fuente que emana. Y esa fuente y ese costado abierta, que es el costado herido de Jesucristo, que nos invita a penetrar en su amor, a entrar en su corazón, para curar nuestras heridas. Os propongo yo, en este número 96, un ejercicio espiritual en la Eucaristía o delante del Sagrario o en una imagen que puedas tener en tu casa, ¿no? De presentarle a Jesús una por una tus heridas, todas las heridas que llevas en tu corazón, todo lo que te parece o crees o piensas o todas esas heridas, y se las vas poniendo una por una en su costado abierto. Si estás adorando al Santísimo en la Eucaristía, pues como en torno a la custodia, como le vas dejando ahí, depositando en su costado y en su corazón y en la Eucaristía todas tus heridas, ¿no? Y esas heridas las pones ahí para que el Señor las convierta de heridas, podríamos decir, de amargura, en unas heridas luminosas. En unas heridas como son las heridas de Jesús resucitado, son luminosas. Mira, fijaros que Jesús podía haber resucitado y haber dicho, verás, ahora voy a ir yo a todos estos sinvergüenzas que me han dejado solo, voy a ir al Sanedrín, a cada uno les voy a poner firme, y a Pilato les voy a poner firme, que es un cobarde, que es un político de tercera división, y no digamos ahora, pues voy a coger y voy a ir, por supuesto, también a Pedro y a todos los apóstoles que me han dejado solo. Verás, Jesús no tiene esa herida de amargura. Su costado y su corazón no respira heridas de venganza,
¿Cómo puede ser así? Es más, cuando aparece resucitado, parece que es mejor incluso que antes. Vamos, siempre el Señor era bueno, infinitamente bueno, pero que parece como que su humanidad transfigurada, resucitada, neumatizada por la resurrección, se le ve como sigue teniendo los mismos signos de bondad, o más incluso. Se le ve, vuelvo a repetir que Jesucristo 100% divino y 100% humano, por tanto, toda su experiencia y toda su vida es una experiencia bellísima de esa bondad infinita, ¿no? Pero parece como que fijaros, todas las apariciones del resucitado son un canto a beber de la fuente de la misericordia y del amor, ¿no? No tira para atrás el Señor, ¿no? Está un poco en la línea que decía el padre Capello, ¿no? Este famoso jesuita que confesaba en San Ignacio, en Roma, y que allí junto a su confesionario han puesto esta frase que a mí me hace siempre mucho bien cuando visito Roma, ¿no? Y dice: nuestros pecados son limitados, nuestra maldad es limitada, nuestra miseria es limitada, lo que no tiene límites es su misericordia y su amor. La misericordia y el límite del Señor no tiene medida. Por eso sacaremos con gozo, agua con gozo, de la fuente de la salvación. Y cuando esto se da en nuestra vida, pues uno descubre esto tan precioso que dice al final el Papa, ¿no? En el número 96. Por eso pasamos a leer ya, para ir terminando, el número 97, y dice así: advertimos que el mismo Evangelio anunciaba ese momento sagrado, precisamente el último día, el más solemne de la fiesta de las tiendas, Juan 7, que hemos citado mucho en este programa. Allí Jesús gritó al pueblo que celebraba en la gran procesión: el que tenga sed, venga a mí y beba. De su seno brotarán manantiales de agua viva. Para ello debía llegar su hora, porque Jesús aún no había sido glorificado. Todo se cumplió en la fuente desbordante de la cruz. Todo se cumplió en la fuente desbordante de la cruz. Es impresionante en este sentido, ¿no? Es muy, muy hermoso descubrir, pues, cómo el Señor nos quiere a todos acoger como una gallina a sus polluelos. Y cómo el Señor, en todo el Evangelio, precisamente lo que va a descubrir es que vayamos a Él, que no tengamos miedo de acudir a Él desde nuestra realidad, desde lo que somos y tenemos y vivimos, sabiendo que por supuesto que el amor exige coherencia y exige salir de nuestro pecado, que es lo más grave que tenemos, el pecado, porque nos roba el amor de Dios, nos roba a Dios. Pero sin embargo, el Señor es tan bueno que siempre nos deja la puerta abierta de su corazón para volver. Siempre nos habla de ese corazón que tanto ha amado a los hombres y que tenemos que volver. Fijaros que la encíclica de Dilesis es con motivo del 350 aniversario de las apariciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, esta salesa en Paray-le-Moniat. Y fijaros vosotros, que esto es muy interesante, que la gran queja que le da el corazón de Jesús ante un mundo que se debatía en tantísimos conflictos, como siempre se ha debatido, ¿no? Ante incluso una sociedad, una iglesia un poco infectada de un cierto jansenismo, de una especie como de élites que creían que eran solamente ellos se salvaban y pocos más. En un planteamiento de que el Papa Francisco habla tanto y el Papa León XIV de tantos y tantos como existen hoy, que ese fariseísmo que a veces tienen algunos, ¿no?, que se creen que son idealmente y ellos son los únicos que, pues ante esa situación en el cual vemos hay algo que a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Y es cómo este Jesús hace una llamada a los pequeños, a los pobres, a los ignorantes. En la encíclica del Papa, en la otra vez vuelta en la exhortación del Papa León XIV, bellísima, por cierto, que os aconsejo que leáis todo, Dilesis Te, sobre el amor a los pobres, el amor y la evangelización de los que sufren y de los pobres. En el fondo, lo que viene a decir el Papa, y esto es para mí precioso, es que tenemos que descubrir en todo esto, en todo el Evangelio,
que el Señor lo que nos pide es siempre que desde nuestra condición volvamos a Él, los que estamos cansados, los que están cansados y agobiados. Que descubramos ese profundo amor del Señor, que seamos capaces todos y cada uno de beber y volver a la fuente de la salvación, de que no nos quedemos solo en nuestra vida en una actitud en la cual digamos mi vida no tiene solución. La vida desde Dios siempre tiene solución. El día que perdamos todos la esperanza y tiremos la toalla y que digamos que nuestra vida no tiene solución, en el fondo hemos renunciado a la santidad y hemos renunciado a una vida cristiana plena. Es verdad, como dicen los cursillistas de cristiandad, que Cristo y yo mayoría aplastante. Cristo sin mí no quiere hacer nada, yo sin Cristo no puedo nada, pero Cristo y yo mayoría aplastante. Y en ese Cristo y yo mayoría aplastante nos planteamos seriamente pues esto de vivir siempre en este sentido con los sentimientos de su corazón, de ese corazón que tanto nos ama, pues para beber una y otra vez de la fuente del agua viva, esa agua que brota y que es un agua que sacia nuestra sed de amor. Fijaros que San Agustín, siempre ahora tan comentado y tan, por tanto, sobre todo por el Papa León XIV, como Agustino se ve que ha sido un hombre marcado por una profunda teología espiritual, de una de las columnas más grandes en la teología y en el magisterio de la Iglesia, sin la duda que es San Agustín, decía cómo el Señor es la sed y el sediento. Curioso. O sea, es el hambre y el hambriento también. Jesús es el que nos llena del amor y el que también es mendigo de amor. Es el buen samaritano y el hombre herido en el camino de la vida. Todo eso se identifica a Jesús. Es el que cura las heridas y el herido. Todo eso se identifica a Jesús, su corazón, para que nosotros pues vivamos con esos sentimientos y vivamos siempre volcados en esa esperanza. Y en esa esperanza que nos llena siempre el corazón y que nos hace decir una y otra vez, confío en ti, corazón de Jesús, en vos confío. Fijaros que esta ha sido la jaculatoria que más ha potenciado siempre la devoción al corazón de Jesús, siempre en esta espiritualidad central, porque la auténtica novedad siempre del Evangelio es Dios amando con un corazón humano como redentor de los hombres, con un amor especial y predilecto por los más pobres y los que sufren, los preferidos de su corazón. Pues fijaros si esto es así, que podemos decir con toda esta realidad tan hermosa de nuestra vida, podemos decir que lo que verdaderamente marca nuestra vida y marca la vida del Señor es sentirnos, dile si no, amados por ese corazón que tanto ha amado a los hombres y que en recompensa es despreciado, que eso es, como decíamos, es lo que le dice el corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, ¿no? Cuando estábamos comentando que esta encíclica surge en el 350 aniversario de las apariciones del corazón de Jesús a Santa Margarita, lo que viene a decir es, he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y en recompensa es despreciado. Pero fijaros que lo que dice es muy, después casi nunca se explica, por aquellas almas consagradas a mí, por mis almas consagradas, por mis almas predilectas, por mis almas que más amo, son las que muchas veces también más me ofenden y muchas veces también son las que no se enteran de ese amor de Dios. Ojalá cada uno de nosotros seamos capaces de descubrir ese amor. Seamos capaces de cantar las misericordias del Señor. Seamos capaces de vivir con entrañas de misericordia. Seamos capaces incluso de vivir esta experiencia tan hermosa que es penetrar en el misterio del amor de Dios desde la cruz, el sufrimiento, el dolor, la esperanza, todo, ¿no? Porque todo se puede vivir por Cristo, con Él y en Él. Y desde esta experiencia que cada uno de nosotros se ponga junto a María, contemplando la fuente de la salvación, junto a Juan, contemplando la fuente de la salvación, junto a la Magdalena, pecadora, contemplando la fuente de la salvación, para que todos descubramos desde nuestra propia experiencia y podamos mirar y vivir en ese corazón, como decía un jesuita, encorazonados en su corazón. Dice que el corazón puede entrarse por la herida, pero hay que hacerse pequeño porque
el corazón y la herida es pequeña, pero cuando uno entra en ese corazón ya crece tanto en el amor y en la caridad que ya tiene que vivir encorazonado, tiene que vivir con los sentimientos de su corazón, tiene que vivir con entrañas de misericordia, tiene que vivir viviendo siempre la entrañable misericordia de nuestro Dios, y tiene saber que vivir siempre con esta idea tan preciosa que repita el Papa en el número 97, ¿no? Y que a mí me ha parecido, dice, todo se cumplió en la fuente desbordante de la cruz. Pues vamos a escuchar este cántico que nos ayuda a reflexionar y a meditar en estos momentos en ese amor tan profundo del corazón vivo de Jesús. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso, Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Pues terminamos el programa de hoy. Les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo. Vamos a darle la bendición, como hacemos siempre, hasta dentro de 15 días, que seguiremos. No olvidéis que le hemos dejado en el número 98. Cada programa solemos comentar 2 o 3, las 3 partes que hacemos, 2 capítulos, y vamos comentando y profundizando sin prisa, porque no tenemos absolutamente ninguna prisa. Luego todos estos programas se recogerán y para que podáis tenerlo un comentario lo más acabado posible, por lo menos intentando profundizar desde ese saborear lo que dice esta encíclica de Dinesis Nos del Papa Francisco. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Con mi oración y bendición. Muchas gracias a todos y cada uno de vosotros. Venid a mí, llevo tanto tiempo esperando. Han escuchado Cristo, Corazón Vivo, con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.